Damos la bienvenida a la doctora María Leonor Jiménez, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En principio, doctora Jiménez, buenos días. Quisiéramos conocer cuáles son las lecturas que saca usted de esta resolución de la Corte Nacional de Justicia que ha resuelto desechar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los hermanos Pérez y de Diario El Universo. Buenos días, yo le agradezco la pregunta aún cuando ya estoy fuera de la Corte. He leído la información y lo que observo es que la sala no ha entrado a considerar los puntos que quienes casaron la sentencia expusieron en su recurso. Lo que hace es aplicar la formalidad y simplemente desechar declarando improcedente la misma presentación del recurso, es decir, no ha entrado a tratar los puntos de fondo. ¿Cómo se debe entender, doctora, que después de 13 horas de audiencia, los jueces, en lugar de suspenderla y de tomarse un tiempo prudencial para deliberar, hayan resuelto en hora y media un proceso tan voluminoso como el de Diario El Universo, cuando lo normal es que las audiencias, cuando son extensas, se suspendan y se retomen? Eso no tiene nada de raro ni de malo. No, eso no tiene nada de raro ni de malo, y además indica la prudencia con que debe manejarse un juez, más aún en un caso alrededor del cual hay tanta expectativa ciudadana. Y lo que pasa es que como ahora el nuevo Código de Procedimiento Penal exige que durante la audiencia se anuncie la resolución. Es más, en una disposición confusa el Código de Procedimiento dice que se notifica en ese momento y que las partes quedan notificadas. Sin embargo, la exigencia constitucional de motivación, al punto de que una resolución no motivada puede ser anulada, los obliga a fundamentar esa resolución extensamente, tan extenso como puede ser el proceso con tantas incidencias, y a notificarla por escrito. No es menos cierto que produce un desconcierto entre las partes. ¿En qué momento se puede pedir una aclaración o una ampliación? Si se dice oralmente ya están notificadas. Y luego, lloviendo sobre mojado, se notifica. Hay una incongruencia procesal allí que entiendo que los abogados sabrán manejar. Quiero invitarla, doctora, a escuchar lo que decía el presidente Correa en la rueda de prensa que dio durante la audiencia, en uno de los recesos que hubo. Lo que quieren es quemar tiempo para que la sentencia no se ratifique el día de hoy y se prolongue esta incertidumbre. Y eso es inaceptable. Entonces hemos dicho al pueblo ecuatoriano, hagamos vigilia para que hoy día se haga definitivamente justicia, para que los ciudadanos en forma pacífica hagan vigilia en la Corte Nacional para que no se vuelvan a burlar de la justicia. Doctora, ¿es intimidatorio para un juez que llegue el presidente de la República a una audiencia con ministros de Estado, con asambleístas y todo el aparataje del poder se tome prácticamente un piso de la Corte, que llegue con barras y que les diga además a estas que deben mantenerse en vigilia porque la sentencia debe salir ese día? Por supuesto, no solo es intimidatorio, parece increíble escucharlo en la primera autoridad de este país, que es el que debe garantizar la independencia de los poderes. Mire, si eso hubiera hecho cualquier juez a decir a los judiciales respáldenme, si yo hubiera hecho eso, pero si yo he sido destituida porque supuestamente al dar una opinión de un proceso que nunca iba yo a conocer, eso dijeron que era interferencia en la justicia, que estaba interfiriendo. Eso es interferencia en la administración de justicia, interferencia oficial, y además buscar el respaldo del pueblo contra. Lo que pasa es que la gente parece estar muy mareada y no se da cuenta que está criando un cuervo para que luego le saque los ojos, al crear una administración de justicia que obedece a la intimidación y al tumulto. Ahora quisiera invitarla a escuchar lo que dijo en este espacio el doctor Hernán Pérez Luz respecto al futuro de este caso, que está previsto sea llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que luego a su vez pase a la Corte Interamericana.
Nosotros albergábamos cierta esperanza de que la Corte nueva iba a, de alguna forma, aprovechar esta oportunidad para enmendar los terribles errores que se habían cometido en las instancias inferiores y, de alguna forma, evitar el bochorno que ha venido pasando el Ecuador internacionalmente, especialmente desde el campo de vista jurídico. El caso El Universo realmente recién comienza. ¿Por qué? Porque recién, ahora sí hemos agotado el derecho interno. En los próximos días, obviamente, con esta decisión vamos a iniciar a acelerar este pedido para, efectivamente, pues, detener la ejecución de la sentencia, porque en eso consistiría la medida cautelar de la comisión, hasta que el caso pase al estudio internacional, donde el escenario que nos espera, obviamente, ya es un escenario jurídico serio, donde hay magistrados que sí leen los expedientes, no hay magistrados que se les da hecha ya la sentencia para que la firmen. Y a donde tampoco podrán llevar barras, ni se podrá ejercer la presión que señalaba la doctora Jiménez hace un momento. Pero el punto más importante es la legislación internacional con la que se juzgaría, y que es bastante clara, tan clara, que el 8 de diciembre del 2008, en un proceso por presuntas injurias proferidas al economista Javier Neira por parte del abogado Javier Castro, mediante un artículo periodístico, además, miren ustedes las similitudes, la doctora Leonor Jiménez, junto a 2 jueces adicionales, miembros de la segunda sala, la misma sala que sentenció El Universo, resolvieron absolver a Castro, aplicando la supremacía de los instrumentos internacionales de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón, doctora, ustedes decidieron aplicar estos instrumentos que incluso ahora la Constitución de Montecristi señala que están por encima de la propia Constitución cuando de derechos humanos se trate? Porque somos jueces, porque éramos jueces. Y éramos jueces que no recibimos ninguna de ese tipo de presiones y que de haberlas recibido las hubiéramos resistido con mucha altivez. Los jueces, paz descanse, el doctor Hernán Cabezas Candel, yo misma y el otro colega, resolvimos porque el abogado Javier Castro se defendió argumentando precisamente la supremacía que ya existía no solo por la Constitución del 2008, desde antes también desde la del 98, y en ese convenio internacional que está aprobado por el país, porque la condición para que el juez lo aplique es que este haya sido aprobado por el Congreso previo a un informe de la Corte Constitucional y publicado en el registro oficial. Se fundamentó en eso y aplicamos esa... ¿Eran injurias calumniosas graves, doctora? De eso estaba acusado, de injurias calumniosas graves, por un artículo que sacó en El Universo, en donde, si no recuerdo mal, decía que el abogado más importante del país, el abogado más grande y el bufete donde se decidían todos los casos legales era el estudio del economista Neira. Estamos hablando de un caso muy parecido al que el presidente de la República interpone en contra del diario El Universo, ¿no? Es por un artículo periodístico considerando injurias calumniosas graves. Sin embargo, en el caso del abogado Castro Patiño, allí se resolvió en función de los artículos 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no había delito. Y vamos a revisarlos. ¿Qué es lo que dice el artículo 10? Señala que la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Y el artículo 11 señala que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho de información. Doctora, recordemos además una cosa adicional. En esos tiempos se señalaba que las cortes le pertenecían al Partido Social Cristiano y el demandante había sido candidato a la presidencia de la República por esa tienda política, el economista Javier Neira. Pues sí, eso se dijo siempre y era, yo diría que parcialmente cierto de los rumores, lo que conocíamos a sotoboche, pero no había nunca hubo un intervencionismo en este juicio y en lo que a mí respecta, jamás
siempre tuvimos la libertad de resolver, y esa presión, esa promoción que se hacía, pues que yo admito que la lamentábamos nosotros hacia adentro también, ahora se ha reeditado pero con mayor fuerza, se ha corregido y aumentado. Eso es lo que estoy viendo, porque nosotros tenemos, yo creo que mientras más sabe un juez, mientras más sabio es un juez, más pudor jurídico tiene de no torcerle el pescuezo a las leyes y de respetar la jerarquía de esas leyes. Está en primer lugar la Constitución, si no, ¿para qué hacemos esas pomposas declaraciones? En una Constitución que se considera la más avanzada, la jerarquía de las leyes obliga a la aplicación de los convenios internacionales, y el juez que no aplica una ley conociéndola puede ser reo de prevaricato. Ahora en la sentencia, ante la sentencia, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante un comunicado, ha señalado que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. Esto es contundente, doctora. ¿Cómo puede un juez de Corte Nacional de Justicia, y más aún, los jueces de la sala, desconocer, o peor aún, obviar este tipo de disposiciones? Mire usted que lo que están haciendo, lo que han hecho es obviamente aplicar la ley interna, es decir, el Código Penal, porque hay una dualidad de acciones. El desacato está tipificado como un delito de acción pública y las injurias un delito de acción penal privada, es decir, que se mueve por querella. Pero cuando se trata de un funcionario público, evidentemente la diferenciación es imposible, desdoblarlo, porque en este caso demandó supuestamente como persona natural, pero se ha usado todo el aparataje oficial y evidentemente se presenta con la fuerza del primer personaje oficial de este país. Yo creo que los jueces tenían la obligación de aplicar los convenios internacionales, porque al parecer sí le fueron invocados por las partes, y eso es jerárquicamente superior, es una norma supralegal en relación al derecho interno del país. Doctora, ¿cree usted entonces, después de esto, que el ciudadano Rafael Correa pueda ratificar su triunfo judicial en cortes internacionales? Eso estaría por verse. Yo veo que la esperanza de que ellos no están sujetos a que nombramiento o a suspensiones. Nosotros tenemos en la justicia un organismo al que yo, cuando lo crearon inicialmente, tuvimos mucha ilusión, el Consejo de la Judicatura. Pero históricamente el Consejo de la Judicatura se convirtió en el organismo represor de la función judicial. Al punto que, ¿cómo puede un juez, si no es muy valiente y muy sabio, afrontar la posibilidad de una destitución, de una sanción pecuniaria o de quedarse desempleado? Es indispensable que los poderes sean independientes, y para esa independencia es necesario que no exista un órgano castigador, que ahora pues hace muchísima propaganda para aparentemente de un día para otro ha cambiado la justicia. Ojalá sea así, por el bien del país, pero mientras exista ese órgano opresivo dentro de la administración de justicia, no habrá juez, a menos que sea muy pintado y se respete mucho y tenga muy alto pudor jurídico, para que no le tuerce el pescuezo a la ley para satisfacción de algunos. Pero en cortes internacionales, ¿el universo sí puede ganar? Yo pienso que sí, porque esas cortes no tienen esa presión. Esas cortes son verdaderamente cortes que ven los hechos y el derecho y juzgan como tal. Queremos agradecer la presencia de la doctora María Leonor Jiménez, con quien hemos analizado la jurisprudencia a favor de la libertad de expresión con la que se juzgó un caso similar, casi idéntico, al que interpuso el presidente de la República, Rafael Correa, el ciudadano Rafael Correa, en contra de Diario El Universo.